Este es un trabajo muy importante que requiere, por supuesto, el apoyo de muchas instituciones, de muchas empresas, desde muchos espacios, en realidad también de la ciudadanía. Pero vamos a ver qué se puede hacer desde cada punto. Y es por eso que esta noche hemos decidido invitar a Mario Mongilardi, él es presidente de la Cámara de Comercio de Lima, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Maricel. La verdad, muy contento de estar en tu programa. Y nosotros de poder escuchar cuál es la posición que se tiene desde la Cámara de Comercio de Lima acerca ya de las propuestas iniciales presentadas de manera muy somera, es verdad, todavía por el presidente del Consejo de Ministros, pero que ya tiene algunos puntos de fondo específicos. ¿Cuál es la mirada que se tiene al respecto de esta propuesta? Bueno, te cuento que el día de ayer la Cámara de Comercio de Lima cumplió 129 años de existencia y tuvimos la oportunidad, a raíz de la ceremonia de la celebración de este aniversario, conversar con el presidente del Consejo de Ministros y un poco que nos contaba cuál era la idea que había atrás de esto. Lo que nos pareció muy interesante es que esté sometiendo la propuesta a discusión en el Congreso. Si bien espera que eso sea rápidamente aprobado, lo saludable es que no existe esa creencia de que todo lo que el gobierno dice es lo que se tiene que hacer. Por el contrario, está abriendo esas posibilidades. Y ahora, es importante también conocer que una persona, un solo ministro, una sola autoridad no va a solucionar el problema. Esto tiene que ser enfocado profesionalmente con un equipo de trabajo. Entonces, entiendo que la propuesta va en ese sentido, un equipo que dependa o que va a trabajar bajo el paraguas de la presidencia del Consejo de Ministros. Desde esa perspectiva nosotros lo vemos muy positivo. Y es verdad que es importante que todos vayan sumando esfuerzos, ¿no es cierto? Pero la recuperación en la zona norte de nuestro país es la más fuerte, ¿no? La que va a ser mucho más importante, además de desarrollar. Se habla de unos 3, 4 años, ¿no? En realidad el resurgimiento en un tema como este, tan complicado, ¿está planteado más o menos de acuerdo a lo que usted puede ver en estos plazos? Bueno, entiendo que sí, entiendo que eso se va a hacer en etapas, de tal manera de poder recuperar aquella parte que está dañada, pero que va a rendir con mayor rapidez. Me explico. Necesitamos, por ejemplo, recuperar carreteras de tal manera de poder sacar la producción de la zona. Tenemos que recuperar la infraestructura de riego que siga dañada de tal manera que el agricultor pueda sembrar inmediatamente, ¿no? Y sucesivamente van a venir otro tipo de obras que van a permitir en un periodo de tiempo poder recuperar todo. Pero lo más importante es que no podemos hacerlo simplemente reconstruir lo que había ahí, porque dentro de 5, 10 o 15 años se lo van a volver a llevar. Entonces lo que necesitamos es diseñar cómo vamos a recuperar esta infraestructura de tal manera que quede blindada frente a los embates de la naturaleza. ¿Qué es lo que se propone básicamente en el tema de reconstrucción con cambio, ¿no? No solamente levantar nuevamente del polvo lo que se había quedado ahí, sino verificar si está bien colocado, verificar si es el proyecto adecuado, ¿no? El que se tiene, y luego empezar ya un cambio sostenido para de aquí en unos 5, 10 o 15 años no nos veamos en una situación similar. Pero si bien es cierto, la mayoría se ha concentrado en el norte de nuestro país, Lima no ha sido ajeno a estas consecuencias también. ¿Y cuál es la evaluación que se puede hacer desde la Cámara de Comercio de Lima con cómo nos hemos visto afectados? Mira, yo creo que toda desgracia como la que nos ha sucedido también nos ofrece una oportunidad y seríamos muy tontos si es que no obtenemos enseñanzas de esto. Lo que tenemos que hacer es un trabajo de una lucha frontal frente a los traficantes de terrenos, esos delincuentes que invaden terrenos para después aprovecharse de las necesidades de gente pobre y les venden terrenos que no son de ellos en sitios que no son los adecuados para construir viviendas. De tal manera que la ciudad crece sin ninguna planificación sobre
áreas que no son las más adecuadas. Tenemos que cortar eso y para responder a esta agresión a la sociedad es que tenemos que trabajar conjuntamente el sector privado, la sociedad civil, el gobierno, el Poder Judicial, la policía. Todos tenemos que tomar parte en este trabajo que significa erradicar la invasión como mecanismo para obtener un terreno. Y base de esa reconstrucción es generar empleo también, que es lo importante, ¿no? Esa es una de las, bueno, no ventajas, pero eso es uno de los beneficios que va a traer la reconstrucción. Debemos entender que el sector construcción es un sector que demanda muchos trabajadores, por un lado, en forma directa, pero indirectamente también ocupa muchas industrias que también demandan trabajadores. De modo que nosotros vemos con optimismo el futuro del Perú. Bueno, y es lo que esperamos y lo más pronto posible, ¿no? Es lo que quisiéramos y lo que esperamos ver como resultados. Al inicio del programa yo mencionaba también el tema Odebrecht y ha salpicado a la Cámara de Comercio de Lima con cuestionamientos que han sido publicados específicamente sobre laudos arbitrales que, de acuerdo a la información que ha sido emitida, salen desde la Cámara de Comercio de Lima favoreciendo casi en su totalidad al tema de Odebrecht. Hay algunos otros hechos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero desde la Cámara de Comercio de Lima, ¿cuál es la percepción que se tiene acerca de estos cuestionamientos? Porque lo que dicen es, casi todos favorecen a Odebrecht, ninguno hacia el Estado, y se ha tenido una gran cantidad de dinero que desembolsar, más de 254 millones de dólares a Odebrecht en estos laudos arbitrales que los han favorecido. Qué bueno que me permitas aclarar ciertas cosas. En realidad no es que se haya salpicado a la Cámara de Comercio de Lima, sino se le ha mencionado. Y se le ha mencionado precisamente por falta de conocimiento de cómo funciona el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Entendemos que la Cámara de Comercio es una institución que tiene su propia administración, tiene su propio directorio y tiene su propio comité ejecutivo. Paralelamente existe un centro de arbitraje que tiene su propio organismo administrativo y tiene su propio directorio, que es conocido como el Consejo Superior de Arbitraje. Ambos son entidades absolutamente independientes. No hay ningún director ni ningún funcionario de la Cámara de Comercio de Lima que sea director o funcionario en el centro de arbitraje. O sea, son entidades, y nos hemos cuidado que así sea, absolutamente independientes. El centro de arbitraje tiene una lista de árbitros, 350 árbitros. Y las disputas que maneja el centro de arbitraje significa que viene alguien que quiere resolver una disputa con otra empresa o con el Estado, y cada uno solicita al centro de arbitraje que le maneje, que le administre el arbitraje. Eso se llama arbitraje administrado, porque también hay el otro, que es el que tiene el peligro, que es el cuestionable en el sentido de que son arbitrajes ad hoc, que solamente, o sea, se manejan entre las partes. El que nosotros estamos hablando es, cada parte nombra a un árbitro. Entre los dos nombran al árbitro, el que preside el consejo arbitral para el tribunal arbitral. Que hace la evaluación del caso y toma la decisión. Ahora, de acuerdo a la ley, cada uno de esos tres árbitros son responsables de su propio fallo. Solamente ellos son los responsables de su fallo. Tienen total y absoluta independencia para fallar de acuerdo a su conciencia. Y coincidentemente la mayoría ha fallado a favor de Odebrecht. Entiendo que hay un gran número de casos que han sido de esa forma, ¿no? Ahora, en el entrar a analizar cada uno de ellos, nosotros por ley tampoco podemos hacerlo, porque son los árbitros los responsables
de los fallos que emiten. Lo que pasa es que aquí se había también puesto en cuestión la participación del señor Raimundo Serra, ¿no? Que ahora ha salido nuevamente a ser público por ser supuestamente el negociador de la vía Costa Verde del Callao, lo mencionó Gil Chavit, y él... ¿Qué vínculo tenía exactamente con la Cámara de Comercio de Lima cuando Odebrecht era socio de la Cámara? Sí, el señor Raimundo Serra fue durante algunos años representante de Odebrecht ante la Cámara de Comercio de Lima. Como tal, fue también elegido miembro del directorio de la Cámara durante, si no me equivoco, un periodo de 2 años. ¿En qué lapso, en qué tiempo? Fue, no recuerdo exactamente, pero debe haber sido hace unos 8 años atrás. Okay. Y yo le puedo asegurar con absoluta certeza que ni el señor Serra ni ningún otro director en la Cámara tenía influencia alguna en el centro de arbitraje, porque nos cuidamos mucho de que así sea. Y le cuento algo. Por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo 1 año como presidente de la Cámara de Comercio de Lima. He asistido a 2 reuniones de las... Semanalmente tienen una reunión al Consejo Superior de Arbitraje. La primera fue para conocerlos y la segunda fue para entregarles el reglamento, porque a partir del 1 de enero de este año ellos tienen un nuevo reglamento. Esas son las 2 únicas oportunidades en que yo me he juntado con el Consejo Superior de Arbitraje, y ellos tuvieron la delicadeza de esperar a que yo me vaya para iniciar su sesión. Es decir, no han compartido absolutamente nada, no han tocado ni siquiera el tema, eso queda claro, pero por lo menos... Ni socialmente. Nos cuidamos muchísimo de mantener la independencia de 2 entidades que tiene que ser de esa forma. El centro de arbitraje tiene que ser absolutamente independiente y sus árbitros tienen que también ser independientes del centro de arbitraje, porque ellos emiten sus fallos de conciencia, de acuerdo a la legislación. ¿Qué pasó con Odebrecht frente a la Cámara de Comercio de Lima? Bueno, personalmente le pedí al señor Serra que retirara a Odebrecht de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Qué explicación le dio? Yo ¿Usted? le dije que la verdad me sentía incómodo teniendo a Odebrecht formando parte de la Cámara de Comercio de Lima y que lo invitaba a retirarse. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el año pasado. ¿Cuando usted asume funciones? ¿Cuando ya se destapa el escándalo Odebrecht? A los meses que yo había asumido funciones, me sentí incómodo de tener a Odebrecht como miembro de la Cámara. Y yo mismo se lo pedí. ¿Y cuál fue la respuesta del señor Serra? Me dijo que no se preocupara, que no me preocupara, que inmediatamente. Y así lo hizo. ¿Conversaron algo más? ¿Solamente sí, fue...? por supuesto, yo le pregunté, oye, ¿qué hay de esto, no? Y él me dijo, Mario, no hay nada, absolutamente nada. Lo único que sí ha habido ha sido donaciones a campañas políticas. No me mencionó a quién ni nada. ¿Reconoció las donaciones a campañas políticas aquí en nuestro país, el señor Serra? Sí, reconoció las donaciones, sí. Pero no especificó. No. Terminó ahí la conversación, sí. Y Odebrecht fuera de la Cámara de Comercio de Lima. Que era mi objetivo. Bien. Muchísimas gracias por habernos aclarado varios puntos y por haber conversado con nosotros esta noche. No, cuando quieras, yo la verdad que me he sentido muy a gusto contigo. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que irnos 8 de la noche con 23 minutos. Rápidamente una pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con muchísimo más sobre lo que está ocurriendo en torno, sí, ciertamente, al tema Odebrecht y otros, por supuesto, todavía no se va. El caso de Chavín de Huántar lo tenemos presente, la posición de Frente Amplio, en fin, sobre todo eso volvemos tras la pausa.